esta mañana, precisamente, quiero traer una frase de un cantante conocido para nosotros. ¿Cuántos conocen a Jesús Adrián Romero? Conocemos a Jesús Adrián Romero y él tiene una definición muy precisa de la palabra adoración, que en el griego es proskuneo, y él dice que adoración es doblegarse y postrarse ante la presencia de alguien y besarlo, besar sus pies como un perro recibe a su amo, como un perro lame la mano de su amo. Eso suena humillante, ¿cierto? Pero esas son las lecciones que nos da el reino animal. Pero realmente no es cuando usted entiende el principio que está detrás de esta definición. Y esta mañana yo quiero hablarle de que todos los que somos creyentes en Cristo Jesús necesitamos adorarlo a Él correctamente. Necesitamos no solamente adorar. Esta mañana yo quiero que usted y yo revisemos eso de que todo creyente, todo cristiano debe adorar a Dios, debe adorar al Señor correctamente. Entonces vamos a mirar un pasaje que está en Mateo capítulo 2. Vaya conmigo, usted que está en la casa, si tiene Biblia, corra, búsquela. Y vamos a abrirla en el primer evangelio, en el segundo capítulo, vamos a leer los primeros 12 versículos. Porque ahí vamos a hallar 3 maneras genuinas de adorar al Señor. 3 maneras genuinas de adorar al Señor. ¿Ok? Allí detrás a mi espalda usted puede ver de pronto un poco un resumen de lo que esta mañana vamos a hablar. ¿Qué le parece si lo leemos? Ya lo encontró, Mateo 2, versículos 1 al 12. Dice así: después de haber nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos magos que venían del oriente, diciendo: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, se confundió, y toda Jerusalén, toda la ciudad, quedó confundida con él. Y convocaron todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, y les preguntaba a este rey dónde había de nacer el Cristo. Ya inmediatamente Herodes identificó a el rey de los judíos. ¿Con quién? Con el Cristo. Todos sabían que era el Cristo. Y entonces los sacerdotes le dijeron: debe nacer en Belén de Judea, porque está escrito por medio del profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo encuentren, háganmelo saber, para que también yo vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con enorme gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, regalos, oro, incienso y mirra. Pero avisados en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Y podemos mirar entonces que el sacrificio es una manera genuina de adorar al Señor. Sí, mire que esta es la primera frase llamativa. Dice que vinieron, que llegaron a Jerusalén en el primer versículo, unos magos del oriente. ¿Magos? Bueno, para esa época, ¿quiénes eran los magos? Para nosotros los magos pueden ser esas personas que intervienen en el Festival Internacional del Humor, ¿cierto? Con un sombrero negro y sacan diferentes trucos que nos divierten. Eso es para nosotros un mago en nuestra época. O puede ser una persona que se dedica a las artes mágicas de la brujería y conjuros y todo esto. Pero para la época en que fue escrita la Biblia, Mateo, para la época de Jesús, estos eran hombres de ciencia, eran personas dedicadas al estudio de la medicina, las ciencias naturales y la astronomía o astrología que se llamaba en esa época, los astros, el movimiento de las estrellas, del sol, de los planetas. Eran los científicos de aquella época, como Daniel. ¿Recuerdan a Daniel y sus amigos? ¿Sí recuerdan a esos muchachos súper inteligentes, a los cuales un rey muy poderoso de la época los llevó para que trabajaran para él en su corte? Daniel y sus amigos, que eran jóvenes científicos preparados en todas las ramas del saber. Ese tipo de personas eran estos sabios o magos que llegaron a Jerusalén desde Oriente. ¿Y qué función cumplían ellos? Pues ellos eran personas importantes, eran funcionarios generalmente del gobierno del país de donde ellos venían. Eran los asesores de los reyes en asuntos climáticos. Por eso estudiaban los astros, las estrellas, los planetas, para poder avisarle al rey cuándo era la mejor época para cultivar determinados productos, y que así la economía agrícola del país prosperara. Ahora, también los asesoraban en asuntos de otras ciencias. ¿De dónde venían? Dice que ¿de dónde dice la Biblia que venían? ¿De qué? De Oriente. Probablemente venían de un país que se llamaba Persia, lo que hoy es Irán, donde hay petróleo, donde hoy hay desierto y mucho petróleo. Persia. Eran intelectuales que tenían necesidad de adorar al creador de las estrellas. Y no te viene el sacrificio, vienen de lejos, vienen viajando de lejos. No venían como el chapeco en un avión, acortando las distancias. No venían en una flota, venían a lo sumo. El mayor o más sofisticado medio de transporte que podían usar era el camello, que tenía las patas, o que tiene las patas más largas y le rinde más el tranco. Pero era el transporte más sofisticado, es decir, que ellos tienen que haber dejado entonces por meses lo que les ocupaba, porque eso representaba, venir de Persia representaba más o menos un viaje de 1000 kilómetros que debían realizarlo más o menos alrededor de 6 meses. 6 meses viajando. Escúcheme eso, 6 meses viajando, no en un bus cómodo, no en un automóvil, no en un avión. Algunos trayectos me imagino que a pie, otros en camello. Quienes hemos montado a caballo y que no estamos acostumbrados a montar a caballo más de 2 o 3 horas, lo deja uno al día siguiente como si le hubieran dado una garrotera, ¿cierto? Nada cómodo. Un viaje de esos demoraba meses en condiciones desagradables, y habían dejado trabajo, habían dejado familia, habían dejado comodidad, estaban gastando la alimentación al menos de ¿cuántos? Hablamos de por lo menos 6 meses. El hospedaje.
en esas posadas que habían, porque habían posadas, sí habían hoteles en esa época, y eso valía. Entonces estaban invirtiendo dinero, estaban invirtiendo, aparte del tiempo que ya dijimos, el esfuerzo. Y ellos venían tratando de ver al rey de los judíos que ha nacido en Jerusalén. Ellos vienen sacrificándolo todo. Por eso, la primera manera que estamos viendo de adorar genuinamente al Señor es el sacrificio. El sacrificio será siempre una manera de adoración genuina. Eso no lo dude, amigo televidente, no lo dude usted que me está escuchando aquí esta mañana. El sacrificio siempre será una manera genuina de adorar a Dios. Y si usted va a adorar al Señor esta mañana o de aquí en adelante, si vas a adorarlo genuinamente, debes sacrificar. Necesitas entender esto, necesitas armarte de este pensamiento. Si vas a adorar genuinamente, tienes que sacrificar, y el sacrificio implica entregar con integridad. Entregar con integridad es entregarlo todo, no una parte, no lo que te sobra, entregarlo todo. Y eso era lo que precisamente tenía Abraham en mente. ¿Recuerdan a Abraham, el padre de la fe? Cuando sacrificó a su hijo, cuando fue al monte Moriah, él va a entregar lo más valioso que él tenía. Lo único que tenía era todo lo que tenía, no tenía más hijos, lo estaba entregando todo. Esta mañana, estos sabios, que no sabemos cuántos eran, si eran 3, 5, 10, 2, eran por lo menos más de uno, porque dice unos, al menos 2. Nos dan una lección, nos hacen una pregunta: ¿qué necesitas sacrificar para adorar al Señor de manera correcta, genuina? ¿Qué necesitas? ¿Qué te está mostrando allí el Espíritu Santo por esta palabra esta mañana? A usted que está en la casita viéndonos aquí, que está sentado allí en el mueble de su casa, ¿qué cosa, qué práctica, qué costumbre, qué objeto material, qué persona necesitas entregar o abandonar hoy para que empieces a adorar de manera correcta al Señor? Porque el primer principio ciertamente que aprendemos de estos caballeros es que ellos están sacrificando. Están sacrificando. Pero hay otra manera también de adorar al Señor. La obediencia es otra manera genuina de adorar al Señor. Lea conmigo, vuelva a su Biblia, ubiquémonos de nuevo en Mateo 2. Mire la última parte del versículo 2, por favor. Dice: y hemos venido a adorarle. Bueno, empecemos porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Mira el versículo 9 también. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima de donde el niño estaba. Y el versículo 12 dice: pero avisados en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. 3 actos de obediencia. Vieron la estrella y dijeron: es hora de salir, es hora de alistar los camellos, es hora de alistar el equipaje, es hora de alistar los presentes que le vamos a llevar al Mesías, a Cristo el ungido, al Rey de los judíos, al Rey de reyes y Señor de señores. Su estrella hemos visto en el oriente. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Ellos no tenían otra luz, no tenían otro mandamiento, no tenían otra señal más que la estrella, pero fueron obedientes a esa pequeña luz.
¿Saben por qué? Porque quien busca adorar al Señor con obediencia, esté seguro que será dirigido por Él. Y el profeta Isaías nos asegura que es así. Isaías capítulo 35, versículo 8. Nos asegura que quienes quieren adorar al Señor con obediencia serán dirigidos por Él, aunque tengan poca luz, aunque conozcan poco de la Biblia, aunque lleven poco tiempo de ser cristianos, aunque no tengan mayor conocimiento de las cosas de Dios. Pero dice Isaías 35:8, habrá allí un camino que será llamado camino de santidad. No viajarán por él los impuros, ni transitarán por él los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá allí ningún león, ni bestia feroz. Eso dice la versión internacional. Por torpe que usted sea, por torpe que yo sea, si usted tiene esa intención de adorar al Señor, de presentarle genuina adoración a través de su obediencia, ténganlo por seguro que Dios le va a dirigir. Y estos hombres que tenían apenas esta pequeña luz de la estrella, acompañaron su fe con obediencia. No tenían varias fuentes a donde recurrir, solo la estrella los guiaba. Hoy, en cambio, nosotros tenemos la luz de la palabra, tenemos la Biblia que nos dirige. Más que una estrella alumbra la Biblia. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Hoy tenemos al Señor Jesucristo, hoy tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos dirige. Estos hombres fueron obedientes también, no solamente a la estrella, fueron obedientes a la revelación del sueño. Volvamos otra vez a Mateo, yo los desubiqué, yo también voy a volver a Mateo en mi Biblia, capítulo 2, por supuesto. En el versículo 12 dice que en sueños, pero avisados en sueños, que no volvieran a Herodes, se regresaron por otro camino para no tener que decirle a Herodes dónde estaba el niño. Obedientes a la revelación del sueño, prefirieron obedecer a Dios antes que a Herodes, antes que a un hombre, antes, no importa que fuera rey de ese país donde ellos estaban. No regresaron a Herodes. Siento que allí podían disfrutar de la hospitalidad y honores del palacio, ya que ellos eran funcionarios de otro gobierno. Yo me pregunto si doña María Emma Mejía hubiera recibido a estos funcionarios extranjeros, mínimo los hace alojar en qué hotel de Bogotá. Pero ellos no volvieron al palacio de Herodes. Él era hipócrita, él era farsante. Él quería conocer dónde estaba Jesús, no para adorarlo, sino para asesinarlo. Él, Herodes, representaba la falsa adoración, al igual que los principales sacerdotes y los escribas que él consultó y le dijo, ¿dónde será que van a hacer? Porque estos sacerdotes y escribas conocían perfectamente las profecías acerca del Mesías, pero no estaban interesados en obedecer estas predicciones proféticas. Herodes, los sacerdotes y los escribas, todos ellos representan a quienes ofrecen una falsa adoración, porque sabe que existe la falsa adoración. Si hay genuina adoración es porque hay ¿qué? Falsa adoración. Hay billetes verdaderos, pero también hay billetes falsos, y a propósito, cuidado con esos billetes en estos días. Por lo tanto, como ellos eran falsos adoradores, no eran capaces de ofrecer genuina adoración. Y hoy, usted y yo necesitamos entender que nuestra mejor adoración es la obediencia.
¿Sabe por qué? Porque solo donde se vive de manera obediente es donde se puede ofrecer genuina adoración. En un hogar donde se vive en obediencia a Dios, en un matrimonio donde se vive en obediencia a Dios, en una iglesia donde se vive en obediencia a Dios, solo allí se puede presentar, se puede ofrecer a Dios genuina adoración. A veces, en estos lugares que he mencionado, encontramos también a personas como Herodes, a personas como los sumos sacerdotes o los principales sacerdotes, y personas como los escribas, afasantes de la adoración, que creen que por el solo hecho de decir Dios y de tener un lenguaje religioso, amén, gloria a Dios, aleluya, soy bendecido, ya creen que están en el camino de la adoración. Por el hecho de citar la Biblia, creen que son genuinos adoradores. Ni siquiera unas notas musicales bien interpretadas, ni siquiera servir al Señor en la iglesia desde las 4 de la mañana todos los días, sino una vida de obediencia. La adoración se convierte en un falso culto. Como estos magos, usted y yo necesitamos aprender a separarnos, a alejarnos, a irnos por otro camino que el de la falsa adoración, alejarnos de los falsos adoradores. Ellos se alejaron de Herodes. Ellos se pillaron porque el Señor les decía que se fueran por otro camino. Detectaron, olieron la falsa adoración, ya que ellos eran genuinos adoradores. Necesitamos, hermanos, separar de los falsos adoradores. Y esta mañana el Señor te está mostrando de lo que está trayendo la gente. ¿Cómo así, pastora? Sí. Y pueden estar cerca de ti, que sean tus conocidos, pero que no sean tus íntimos amigos, que no sean las personas en las cuales tú confías, que no sean los que te aconsejan. Aléjate de los falsos adoradores, porque la obediencia es otra manera genuina de adorar al Señor. Llegaron al centro de la adoración en el mundo. En aquella época no existía lugar donde se adorara al verdadero Dios, sino solo Jerusalén. Era el centro de la adoración en todo el mundo. De todo el mundo venían por lo menos 3 veces al año todos esos judíos que vivían esparcidos por todo el mundo, y personas que, no siendo judíos de sangre, se habían convertido al Dios verdadero, al judaísmo. Venían de todas partes del mundo. Y es increíble que los sacerdotes de ese centro de adoración no se dieran cuenta que el que era digno de adorar estaba naciendo allí, al lado de ellos, ciegos, porque no les interesaba realmente adorar al Señor. Les interesaba solamente su propia persona, sus propios intereses egoístas, materialistas, carnales y diabólicos. Pero también necesitamos mirar en los versículos 10 y 11 otra y la última que vamos a ver en esta mañana. Manera de adoración genuina. Versículo 10 dice: al ver la estrella, se regocijaron con enorme gozo. Y 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, se tiraron en el piso, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.
Y aquí podemos ver el último y gran principio de esta mañana, la generosidad material. La expresión material es la tercera manera de adorar genuinamente al Señor. La expresión física, la expresión tangible, la expresión visible o material es la tercera manera de adorar genuinamente. El versículo 10 me fascina y el 11 también. Al ver la estrella, cuando la estrella se detuvo en la casa, dice que ¿cómo dice? Se regocijaron con enorme gozo, y utiliza dos palabras. En el original utiliza dos palabras. Una que dice gozo extremo, gozo frenético. Yo me los imagino brincando, aleluya, gloria a Dios. Y dice enormemente, es grandísimamente, significa eso. Hubo una expresión corporal, visible, audible, palpable, porque la verdadera oración tiene que salírsele a uno de adentro. No es que yo adoro al Señor, pero es que yo la adoración la llevo acá adentro, acá adentro. No se me nota, está muy escondida, es genuina. La verdadera adoración tiene que expresarse tangiblemente. Tiene que ser visible, tiene que ser audible, tiene que ser palpable, tiene que ser contagiosa. Lástima que la Reina Valera se quede corta para describir ese gozo tan inmenso que sintieron y expresaron, porque dice frenéticamente, extremo, máximo. Esa gente se salió de la ropa. Yo me imagino que empezaron a danzar, a gritar, que armaron un alboroto. Qué hermoso, qué lindo. Pero también podemos notar que hay posiciones de su cuerpo. No solamente hubo una expresión emocional, sino que también hubo gestos de su cuerpo. Dice, al entrar en casa, vieron al niño con su madre y postrándose. Yo me los imagino entrando por la puerta y tirándose en el piso a los pies de Jesús, tirados, porque eso significa postrarse. ¿Qué dijimos de postrar? Humillarse hasta el piso, besar los pies o las manos, tirados ahí. Y le adoraron, porque la verdadera adoración es generosa, es efusiva. A usted no le cabe la ropa, usted no sabe qué hacer, pero tiene que hacer algo para demostrar esa adoración. Y quiero decirle algo más. Dice que después de que se postraron y le adoraron, abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Casi nunca se hacían visitas a los reyes sin llevar regalos. Y usted va a encontrar, ojalá me pasen las diapositivas para que usted anote y en la casa lea las citas bíblicas donde se registra que a los reyes en aquella época, cuando se les visitaba, la costumbre era ir con un regalo, y con un regalo bueno. Primera de Reyes 10:2, Salmo 72, 10 al 11 y 15, Isaías 63. Casi nunca se hacían visitas a los reyes sin llevar regalos. Esos pasajes testifican la costumbre de la época. Pero ¿saben una cosa? Es evidente que el homenaje que estos sabios le rindieron a Jesús, estos extranjeros que no eran judíos, que no tenían conocimiento de la palabra, que no tenían quizá conocimiento de las profecías tan profundamente como los sacerdotes y todo el pueblo judío, ese homenaje no fue un homenaje político, no fue un homenaje como ese que menciona allí, como el que la embajada de un país cuando va a otro lleva. No fue un homenaje político por diplomacia. No importa que
si nosotros nos toca, por ejemplo, si yo trabajara en la Embajada de Colombia y me toca hacerle una visita diplomática al señor Maduro, que es el rey, entre comillas, pues el presidente de Venezuela, el que manda en Venezuela como lo era Herodes, así él no se lo merezca porque se lo merece. Uy, ¿qué está haciendo con ese pueblo? Así no se lo merezca, pero le tendría yo que llevar, ¿qué? Tremendos regalos, porque es una cuestión de política, de diplomacia. Pero estos no eran regalos por política, por diplomacia. No fue un homenaje político ofrecido a un reyezuelo judío. Era un homenaje espiritual, un elevado homenaje espiritual. Porque estas dos expresiones, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes o le ofrecieron regalos o le ofrecieron dones. Estas expresiones en el idioma original en que fueron escritos, que es griego, hace referencia a las ofrendas que se presentaban a Dios. Ese lenguaje original hace referencia, son las mismas palabras que se menciona cuando se habla de las ofrendas que se presentan a Dios, y se usa 7 veces en el Nuevo Testamento, y siempre en el mismo sentido religioso de ofrendas a Dios. Por lo tanto, y sin duda alguna, usted y yo tenemos que entender esta mañana que el ofrecimiento de los magos era una ofrenda religiosa, una ofrenda espiritual. Pero estos sabios conocían qué es una ofrenda religiosa, qué es una ofrenda material. Así, devuélvalo por favor. A las otras diapositivas, la otra, atrás. Esto, ellos conocían la forma vieja, pero jamás pasada de moda, desde que el hombre fue puesto. Abel ofrecía a Dios la ofrenda de su mano, el fruto de nuestras manos, ese homenaje rendido por los extranjeros, el fruto de las manos, la adoración genuina se materializa. Es objetiva, es tangible, es palpable, es visible. Hasta se puede oler el incienso, la mirra, eran olorosos. En estos tres presentes, los sabios materializaron su adoración. Ellos traían la ofrenda de sus manos, el fruto de sus manos, oro, incienso y mirra. Cada uno de esos regalos revelaba una faceta del carácter de Cristo, de quien recibía el regalo. Revelaba lo que es Cristo, la esencia de Cristo. El oro era el regalo favorito de la realeza, el regalo digno de un rey, porque Cristo es nuestro rey. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. El incienso o perfume señalaba la naturaleza divina de Jesús, el Hijo de Dios, porque el incienso era el regalo que se le daba a la divinidad. El incienso se le quemaba a los dioses. Por eso el incienso señala que Cristo es Dios, hecho hombre para morir por nuestro pecado. Y la mirra, un bálsamo, un aceite oloroso con el que se untaban los cadáveres, se preparaban los difuntos para la mortaja, indicando que Cristo venía a ser sacrificado por ti y por mí. Mire, vamos a ponerle una aplicación práctica a este principio. A este último principio, la verdadera adoración, la adoración genuina, se muestra a través de la generosidad material. Y estos magos ofrecieron presentes. Ellos materializaron su adoración y adoraron a Jesús por lo que Él es,
Por eso cada uno de los regalos representa algo que Jesús es. Es Rey, es Dios, es Salvador. Es Salvador. Esta es la esencia de la verdadera adoración, honrar a Cristo por lo que Él es, no por lo que te da, no por los milagros que te permite ver, no por los favores que persigues de Él. Por eso no puedo estar de acuerdo con los pactos. ¿Pacte para qué? ¿Ofrende para qué? Porque estamos rebajando la adoración. Yo no puedo adorar a Dios por lo que me da. Debo adorarlo por lo que Él es. Por lo que Él es. Si tú vas a adorar al Señor, tu adoración tiene que materializarse y tienes que entender que es para honrar a Cristo por lo que Él es y que estás dispuesto a darle lo que tú consideras valioso, no lo que te sobra, aunque sea una moneda de 10 pesos. Si eso es valioso para ti, es lo mejor que tú le puedes dar a Dios. Por eso la viuda a la que Jesús alabó cuando estaba Jesús en el templo con los discípulos y todo el mundo se paraba y echaba cantidades de plata. Bueno, todo el mundo no, los ricos dice que echaban mucho dinero. Y se paró la viuda y echó la moneda de menor denominación de la época. Y Jesús le dijo, ella dio más que todos. ¿Cómo así? Dijeron los discípulos, estás mal de matemáticas, Señor. No fuiste ese día a la clase de matemáticas, Señor. Dijo, no, es que ella dio todo lo que tenía. Los demás dieron lo que les sobraba. Ella sabía lo que es adoración. Dar lo que a ti te parece valioso. Adore a Dios porque Él es perfecto, mi hermano. Varón, cabeza de hogar. Tú tienes que dar ejemplo en tu casa. Adora al Señor por lo que Él es. Adora porque Él es el centro de tu hogar. Porque Él es el salvador de tus hijos. Porque Él es el salvador de tu esposa. Porque Él es tu protector. Porque Él es tu Señor. Porque Él te ha hecho cabeza. Adora al Señor, mujer, en esta mañana. Por lo que Él es. El Señor es quien te consuela. El Señor, mujer, es quien llena tus vacíos, no es tu esposo. Adora al Señor porque Él es el que te llena de gozo, de fuerzas. Él es tu amado antes que tu esposo. Adórale con lo mejor que le puedas dar. Y estos hombres conocían el carácter del adorado, del que ellos iban a adorar. Era un rey, era el Señor de toda la tierra. Y con lo mejor se adora a Dios. Qué lección tan tremenda nos enseñan. Personas que aunque no pertenecían al pueblo de Dios, tenían un corazón de genuinos adoradores. Así que esta mañana yo le invito a que usted haga lo que tiene que hacer. No sé qué va a hacer, pero dele al Señor gracias porque le permita aplicar estas 3 maneras de adorar. 3 maneras genuinas para adorar al Señor. Si quieres adorarlo, tienes que sacrificar. Si quieres adorarlo genuinamente, tienes que sacrificar. Si quieres adorarlo genuinamente, tienes que obedecerlo, joven, jovencita. No solo en lo que te parece agradable, no solo en lo que te parece justo, obedécelo en todo lo que el Señor te pide. Si tú vas a adorar al Señor genuinamente, tienes que materializar tu adoración a través de ser generoso materialmente con Él, con su obra.